Actividad de diseño de puesto de trabajo para administrativo. Para la elaboración de este diseño de puesto se tomó como referencia de autoría propia las condiciones de trabajo y el puesto de trabajo de una colaboradora que realiza trabajos administrativos. A continuación les daremos una explicación de cómo se llevó a cabo el diseño del puesto. Para la recolección de esta información fue necesario tomar medidas en el puesto de trabajo, lo que nos permitirá hacer la comparación entre las medidas ideales versus las medidas de puesto de trabajo obtenidas. En la siguiente tabla ustedes encontrarán las medidas antropométricas, las medidas del puesto de trabajo, las diferencias y las recomendaciones que se generan a partir de la información obtenida. Cabe resaltar que van a encontrar una codificación que hace referencia a cada una de las medidas que se estarán evaluando para definir las recomendaciones y el análisis completo del puesto de trabajo. La medida A1, altura visual, tenemos que el valor de referencia es 1,23. Como A2 tenemos la altura de la pantalla del computador, que en este caso corresponde a 1,24. generando una diferencia de menos 0,010, calificación en contra, por lo cual se recomienda graduar la altura de la pantalla a la medida de la altura visual ideal. B1, que corresponde a la altura de los codos, la medida es 0,78. La medida del puesto B2, altura de superficie de trabajo, corresponde a 0,8. lo que nos da una diferencia de menos 0,02 con un concepto en contra. Para lo que se recomienda el uso de una silla con descansabrazos ajustable que permita nivelar la diferencia entre B1 y B2. Para el caso de altura de codos, la que hace referencia a portateclados no aplica para el caso evaluado. Para la medida C1, que hace referencia a la altura de la fosa poplitea, la medida es 0,48. La C2, que es la altura de la base de silla, tiene una medida de 0,53, lo que nos da una diferencia de menos 0,05 con resultado en contra. Para esto se recomienda el ajuste de la silla o uso de un apoyapiés para evitar la presión generada por la diferencia en la fosa poplitea. Para el D1, que es la altura de la rodilla, la medida es 0,55. La D2, que es la altura inferior del plano de trabajo, corresponde a 0,78. La diferencia es menos 0,23, lo que nos da concepto a favor. Para la altura del muslo, que hace referencia a portateclados, en este caso no es necesario evaluarlo, por lo tal no aplica. Ancho de caderas, la medida debe ser de 0,37. Ancho de la base de silla, la medida corresponde a 0,44, dando una diferencia de menos 0,07 con concepto a favor. Para la distancia de la nalga fosa poplitea, la medida corresponde a 0,54. El puesto de trabajo evaluamos la profundidad de las bases de las sillas, lo que corresponde a 0,45 con una diferencia de 0,09, lo cual nos da a favor. Para el caso de la distancia nalga-talón, la medida debe ser de 0,92. La medida del puesto de trabajo de la profundidad inferior del plano de trabajo, la medida corresponde a 51,5, la diferencia es de menos 51 con concepto en contra. Para el alcance lateral o frontal de hacimiento, la medida es de 0,62. El puesto de trabajo que corresponde a distancia de elementos de trabajo, lapiceros, etc., la medida registrada es 0,62. La distancia tiene una diferencia de 0 con concepto a favor. En la presente diapositiva, mediante evidencias fotográficas se relacionan y se ubican las medidas con el fin de tener una orientación más gráfica del ejercicio anteriormente desarrollado. Y a continuación describiremos cada una de las recomendaciones dadas. Dentro de las recomendaciones tenemos
reorganizar el puesto de trabajo aprovechando el diseño en L del escritorio para aumentar la distancia y permitir que pueda estirar las piernas. Ajuste de la silla o uso de apoyapiés para evitar la presión generada por la diferencia en la fosa poplitea. Graduar la altura de la pantalla a la media de la altura visual ideal y el uso de una silla con descansabrazos ajustable que permita nivelar la diferencia entre B1 y B2. Con esto se finaliza la evaluación administrativa del revisor de calidad. Muchas gracias.